Los X-Men y los mutantes funcionan desde su concepción como una de las metáforas sociológicas más densas de la cultura popular moderna. La aparición del gen mutante no es solo un recurso narrativo de ciencia ficción, sino un dispositivo simbólico que permite representar cómo las sociedades construyen la diferencia como amenaza. El mutante no elige serlo, nace así, lo descubre en la adolescencia y ese despertar suele venir acompañado de rechazo, miedo y violencia institucional. Desde una mirada sociológica, esto remite a procesos de estigmatización estructural, donde ciertos cuerpos, capacidades o identidades son marcados como desviados respecto de una norma dominante. El conflicto central no es la existencia de poderes, sino la reacción social ante ellos. Los mutantes encarnan aquello que desestabiliza el orden simbólico, lo imprevisible, lo que no puede ser fácilmente clasificado ni controlado. Por eso, la narrativa mutante no habla de monstruos, sino de sociedades que necesitan producirlos para sostener su propia cohesión interna. La discriminación hacia los mutantes se articula mediante mecanismos sociales reconocibles: etiquetamiento, segregación, control y criminalización preventiva. En muchos relatos, el simple hecho de portar el gen mutante convierte a una persona en sospechosa permanentemente, independientemente de su conducta. Esto refleja una lógica de culpabilidad por pertenencia, donde la identidad antecede el acto. Sociológicamente, este proceso se vincula con la construcción de grupos problema, colectivos a los que se atribuyen riesgos potenciales y sobre los cuales se legitiman políticas excepcionales. Los campos de internamiento, los registros genéticos, las curas forzadas o las leyes antimutantes no surgen como actos aislados de maldad, sino como respuestas institucionales justificadas en nombre de la seguridad colectiva. La saga mutante expone cómo el miedo social puede transformarse en norma legal y cómo la violencia se vuelve aceptable cuando se presenta como defensa del orden establecido. Uno de los aportes más complejos de los X-Men es mostrar cómo la discriminación no se limita a individuos intolerantes, sino que se reproduce a través de estructuras sociales completas. Los medios de comunicación dentro del universo mutante suelen amplificar incidentes aislados para reforzar una narrativa de peligro constante. Esto produce una opinión pública predispuesta al rechazo, incluso cuando la mayoría de los mutantes viven en silencio, ocultando su identidad para sobrevivir. Aquí aparece el concepto de invisibilización forzada, la necesidad de pasar desapercibido como estrategia de adaptación. Muchos mutantes reprimen sus habilidades, alteran su apariencia o niegan su condición, reproduciendo una forma de autocontrol impuesta desde afuera. La metáfora se vuelve potente porque no plantea héroes grandilocuentes, sino sujetos que negocian su existencia en un entorno hostil. El conflicto no es solo externo, sino interno, vivir fragmentado entre lo que se es y lo que se permite mostrar. La escuela de Xavier puede leerse como una institución ambigua dentro de esta lógica. Por un lado, funciona como un espacio de contención, socialización y transmisión de normas alternativas, donde la diferencia no solo es aceptada, sino valorizada. Por otro, también opera como un mecanismo de adaptación al sistema dominante. La formación de los X-Men no busca destruir el orden social, sino integrarse a él bajo ciertas condiciones. Desde una perspectiva sociológica, esto refleja una estrategia de integración condicionada. Se acepta al grupo marginado siempre que demuestre utilidad, control y moderación. Los X-Men deben probar constantemente que son los mutantes correctos, aquellos que merecen tolerancia. Esta exigencia no recae sobre los humanos, la igualdad no es simétrica. Así, incluso el discurso de convivencia pacífica queda atravesado por una jerarquía implícita que define quién debe adaptarse a quién. En contraste, las posturas más radicales dentro del mundo mutante emergen como respuestas a experiencias acumuladas de violencia estructural. La radicalización no aparece como un rasgo innato, sino como una consecuencia social. Cuando los mutantes son perseguidos, cazados o utilizados como armas, se rompe la promesa de integración. Sociológicamente, esto remite a procesos de politización de la identidad, donde el grupo oprimido deja de buscar reconocimiento dentro del sistema y comienza a cuestionar su legitimidad. La diferencia interna entre mutantes asimilacionistas y separatistas refleja tensiones reales en movimientos sociales históricos. La narrativa no ofrece soluciones simples. Ambas posiciones están atravesadas por contradicciones, miedos y dilemas éticos. Los X-Men no presentan una lucha entre el bien y el mal, sino entre estrategias sociales divergentes frente a la exclusión persistente. Un aspecto central de la metáfora mutante es su relación con el cuerpo. Muchos mutantes son rechazados no por lo que hacen, sino por cómo lucen. Cuerpos que no encajan en los cánones estéticos son automáticamente deshumanizados. Desde una mirada sociológica, esto evidencia cómo la norma corporal funciona como un criterio de ciudadanía simbólica.
quien se aleja demasiado de lo considerado normal pierde acceso pleno a derechos, empatía y protección. Personajes con mutaciones visibles cargan con una discriminación más intensa que aquellos capaces de ocultar su diferencia, lo que introduce una jerarquía interna basada en la apariencia. Esta lógica reproduce patrones sociales reales donde la tolerancia aumenta cuanto más se aproxima al otro a la imagen dominante. La saga Mutante expone crudamente cómo la aceptación no es universal, sino selectiva y condicionada por parámetros arbitrarios. La figura del mutante peligroso cumple una función clave en la cohesión social humana. Al concentrar el miedo en un enemigo identificable, la sociedad refuerza su identidad interna. Sociológicamente, este mecanismo se conoce como externalización del conflicto. Los problemas estructurales se proyectan sobre un grupo minoritario. Crisis económicas, inseguridad o tensiones políticas encuentran en los mutantes un chivo expiatorio funcional. Los cómics y películas muestran cómo los discursos antimutantes suelen intensificarse en conceptos de inestabilidad social, lo que no es casual. El mutante se convierte en una explicación simple para problemas complejos. Esta narrativa permite evitar cuestionamientos más profundos al sistema, desviando la atención hacia un otro conveniente. La saga no solo denuncia discriminación, sino su utilidad política. La relación entre mutantes y Estado es otro eje fundamental. Lejos de ser neutral, el aparato estatal aparece como un actor activo en la producción de exclusión. Programas de vigilancia, armas específicas contra mutantes y legislaciones especiales evidencian una lógica de excepcionalidad permanente. Desde la sociología del poder, esto implica que ciertos sujetos quedan fuera del marco pleno de derechos, aun siendo formalmente ciudadanos. El Estado se arroga el derecho de decidir quién merece protección y quién debe ser contenido o eliminado. La metáfora es potente porque muestra cómo la legalidad puede convertirse en instrumento de opresión sin perder su apariencia de legitimidad. Todo se hace según la ley. Los X-Men revelan que la violencia más peligrosa no siempre es caótica, sino ordenada, burocrática y racionalizada. La transmisión generacional del miedo hacia los mutantes también ocupa un lugar central en la narrativa. El prejuicio no nace espontáneamente, se aprende, se hereda, se normaliza. Familias humanas enseñan a temer a los mutantes antes incluso de conocerlos, reproduciendo una cultura del rechazo que se vuelve invisible por su cotidianidad. Sociológicamente, esto permite a procesos de socialización donde el prejuicio se integra al sentido común. Los X-Men muestran cómo romper este ciclo requiere experiencias de contacto, empatía y conflicto. No alcanza con discursos abstractos de tolerancia, es necesario desarmar narrativas profundamente arraigadas. La saga sugiere que el cambio social no es inmediato ni lineal, sino frágil, reversible y constantemente amenazado por regresiones autoritarias. Finalmente, la metáfora mutante se sostiene en el tiempo porque es flexible e reinterpretable. A lo largo de los cómics, los mutantes han encarnado distintas formas de alteridad, racial, cultural, sexual, política y biológica. Esta plasticidad no diluye el mensaje, sino que lo fortalece. La discriminación no se presenta como un fenómeno fijo, sino como una estructura adaptable a distintos contextos históricos. Los X-Men no ofrecen una alegoría cerrada, sino un marco para pensar cómo las sociedades gestionan la diferencia. Por eso siguen siendo relevantes, porque no hablan de un conflicto específico, sino de un patrón social persistente. La pregunta que subyace no es qué son los mutantes, sino qué tipo de sociedad necesita producirlos como amenaza. La resistencia mutante no se limita al enfrentamiento físico, sino que adopta formas culturales, simbólicas y comunitarias. Frente a una sociedad que los define como amenaza, los mutantes desarrollan espacios propios de pertenencia donde redefinen su identidad fuera de la mirada dominante. Estos espacios funcionan como contraesferas sociales, en las que se producen nuevos valores, lenguajes y normas. Sociológicamente, esto puede leerse como un proceso de resignificación identitaria. Aquello que era motivo de vergüenza o persecución se transforma en fuente de orgullo y cohesión. Sin embargo, esta construcción no está exenta de tensiones internas. La necesidad de protegerse puede derivar en lógicas de cierre, vigilancia y exclusión del propio grupo. La saga Mutante muestra que incluso los colectivos oprimidos pueden reproducir dinámicas de poder cuando la supervivencia se vuelve prioridad absoluta. La resistencia, entonces, no es un estado puro, sino un terreno de disputa constante. La identidad mutante se construye siempre en relación con el conflicto. No existe una normalidad mutante previa a la discriminación. Su subjetividad se forma en diálogo con el rechazo social. Esto genera identidades atravesadas por la ambivalencia, orgullo y culpa, deseo de pertenecer y necesidad de diferenciarse.
Desde una perspectiva sociológica, esta tensión refleja los efectos de la exclusión prolongada sobre la constitución del yo colectivo. Muchos mutantes internalizan la mirada hostil de la sociedad, desarrollando formas de autoestigmatización o hipervigilancia conductual. Otros responden con una afirmación radical de la diferencia, llevando su identidad al extremo como forma de resistencia. La narrativa de los X-Men no idealiza ninguna de estas respuestas, sino que las presenta como estrategias situadas frente a un entorno estructuralmente adverso. La metáfora es clara: no hay identidad sin contexto social, y no hay contexto neutral cuando la diferencia es politizada. El conflicto entre mutantes también puede leerse como una disputa por el sentido del futuro. Mientras algunos imaginan la coexistencia posible, otros proyectan escenarios de separación o reemplazo. Estas visiones no son meras diferencias ideológicas, sino respuestas a experiencias históricas acumuladas. Sociológicamente, esto remite a la lucha por la hegemonía dentro de un grupo subalterno. ¿Quién define los objetivos, los métodos y los límites de la acción colectiva? Los X-Men exponen cómo el trauma colectivo influye en la imaginación política. Cuando la violencia se repite, la confianza en el diálogo se erosiona. La saga no ofrece una resolución definitiva porque entiende que estos dilemas no tienen soluciones simples. El conflicto mutante no es una anomalía, sino una consecuencia lógica de décadas de exclusión sistemática. La pregunta central deja de ser cómo convivir y pasa a ser bajo qué condiciones esa convivencia deja de ser una forma encubierta de dominación. En el siglo XXI, la metáfora mutante adquiere nuevas capas de significado. La ansiedad social frente a los cambios tecnológicos, biológicos y culturales encuentra en los mutantes una representación anticipatoria. El miedo ya no es solo a lo diferente, sino a lo que evoluciona más rápido que las estructuras sociales existentes. Desde esta perspectiva, los mutantes encarnan la crisis de las categorías tradicionales: humano, normal, ciudadano. La respuesta social sigue siendo en gran medida la misma: regulación, control, exclusión. La saga muestra cómo las sociedades tienden a reaccionar con herramientas del pasado frente a desafíos del futuro. Esta desactualización del poder genera conflictos cada vez más violentos. Los X-Men funcionan así como una advertencia sociológica. Cuando las instituciones no se adaptan a la diversidad emergente, recurren a la represión para sostener su autoridad. En última instancia, la fuerza de los X-Men como metáfora de la discriminación radica en su incomodidad permanente. No ofrecen una fantasía tranquilizadora donde el conflicto se resuelve definitivamente. Cada avance en aceptación es frágil, reversible y condicionado. Esta falta de cierre refleja una verdad sociológica fundamental: la discriminación no es un error del sistema, sino uno de sus mecanismos recurrentes de organización. Los mutantes no existen para ser aceptados, sino para revelar las contradicciones de la sociedad que los rechaza. Por eso, la saga sigue vigente a lo largo de generaciones, no porque hable de poderes extraordinarios, sino porque expone con crudeza cómo las sociedades gestionan la diferencia cuando ésta desafía sus jerarquías más profundas. Los X-Men no preguntan si el mundo está listo para ellos, pregunta si el mundo es capaz de convivir con aquello que no puede controlar.